Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema que teníamos hoy pendiente, que quedó pendiente de la clase pasada. Espero que podamos terminar con el tema de baterías. ¿Por qué? Porque el tema de baterías es un mundo muy complejo. Sí, hay que entender bastante acerca del tema de las baterías porque dentro de la instalación, que en general cuando tenemos una instalación aislada, cuando tenemos una instalación que necesitamos que mantengan un cierto nivel de energía constante durante las 24 horas del día, pensamos en general en acumular energía, tanto para aquellos días que está nublado como cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos eh, otro backup, otra instancia, ¿sí? Este, que necesitamos entonces tener, cuando no tenemos generación, perdón, necesitamos tener baterías, ¿sí? O un sistema de acumulación, que en general, cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos, consideramos las baterías cuando tenemos instalaciones aisladas, este, un buen sistema para mantener esa acumulación. No, el sistema trifásico es bastante complejo cuando queremos asociar la batería. Se podría teniendo una configuración especial, pero es bastante complejo. En general, los sistemas trifásicos con generación a partir de fotovoltaica se hacen directamente para el consumo en trifásico o para volcar directamente a una red en sistema trifásico. Eso va a la colación de la pregunta del comentario de Edu. Bueno, y sobre todo cuando queremos incluir baterías en nuestro sistema, el tema de batería, tanto el controlador y demás, tienen un gran peso en relación al costo. ¿Sí? Entonces, hay que tener un buen conocimiento de cómo funcionan las baterías y cómo tenemos la configuración de ese banco de baterías del cual nosotros queremos disponer. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a poder disponer de un buen sistema de acumulación. Bueno, en relación a esto, justamente al tema de el funcionamiento, qué lástima que no hay mucha gente porque bueno, yo quiero mostrarles este videito que encontré es cortito. Sí, fíjense, no dura menos de 5 minutos, porque justamente es eso. Necesito que entiendan, porque después más adelante voy a hablar, ánodo, cátodo, electrólisis. Entonces es imprescindible que ustedes vayan entendiendo y teniendo en cuenta cómo funciona dentro internamente una batería, porque después todos los demás sistemas son similares, ¿sí? Entonces, para entender el sistema básico, por ejemplo, de una batería de auto, ¿sí? Si bien tiene todo un sistema distinto al que necesitamos cuando estamos hablando de una instalación solar, vamos a ver que básicamente los componentes y el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Entonces, vamos a prestarle un poquito de atención a esto y a partir de acá vamos a aplicar lo que viene. Una batería recargable consta de los siguientes elementos básicos: un recinto denominado vaso, en cuyo interior se disponen los demás elementos; un electrodo, el ánodo, que hará las veces de terminal positivo; un electrodo negativo o cátodo; y una sustancia conductora denominada electrolito, que rellena el espacio entre electrodos.
Los distintos tipos de batería difieren entre sí en los materiales con que se manufacturan los electrodos y también en el tipo de electrolito. Las baterías de plomo ácido reciben este nombre porque el cátodo es de plomo metálico, el ánodo es de óxido de plomo y el electrolito es una disolución de ácido sulfúrico en agua. En solución acuosa, el ácido sulfúrico se disocia en iones sulfato y iones hidrógeno. Los primeros retienen 2 electrones extra a expensas de los hidrógenos, que quedan con una carga positiva cada uno. Para la explicación que sigue, fingiremos que el electrolito contiene únicamente 2 iones sulfato y 4 iones hidrógeno. Cuando se conecta un aparato eléctrico entre los terminales de la batería, comienzan a ocurrir reacciones químicas de intercambio de electrones en ambos electrodos. Veamos primero lo que ocurre en el cátodo. Uno de los iones sulfato, al entrar en contacto con un átomo de plomo, reacciona con él. El resultado es una molécula de sulfato de plomo. Esta molécula es neutra, con lo que los 2 electrones del ion sulfato quedan abandonados en el cátodo, donde pueden moverse con libertad debido al carácter metálico del plomo. El otro ion sulfato acude al ánodo, ataca una molécula de óxido de plomo y forma sulfato de plomo, dejando libres 2 electrones y 2 átomos de oxígeno. De inmediato, cada átomo de oxígeno captura 2 iones hidrógeno y forma con ellos una molécula de agua. Para que ambas aguas queden neutras, se requieren 4 electrones. 2 procedentes del sulfato y otros 2 han de ser extraídos del ánodo. Finalmente, las moléculas de agua pasan al electrolito desvaneciéndose en él. Globalmente tenemos lo siguiente. Las reacciones en el electrodo de plomo lo convierten en una fuente de electrones, es decir, en un cátodo. Los pares de electrones son libres para viajar por el circuito eléctrico hasta el otro electrodo, que hace las veces de sumidero de electrones, es decir, de ánodo. Y de este modo se sustenta una corriente eléctrica continua en el circuito, cuyo sentido es el de la flecha. Al mismo tiempo, en ambos electrodos se va depositando una costra de sulfato de plomo cada vez más gruesa, mientras que los iones del electrolito van desapareciendo progresivamente. Cuando la batería se descargue por completo, el electrolito quedará reducido a agua virtualmente pura y la costra de sulfato adquirirá un grosor máximo. Para recargar la batería debemos unir sus terminales con una fuente que le inyecte una corriente en sentido opuesto a como circulaba durante la descarga. Una corriente así equivale a extraer electrones del ánodo e inyectarlos en el cátodo, lo cual invierte las reacciones que tuvieron lugar durante la descarga. En concreto, por cada 2 electrones que se inyectan en el cátodo, se devuelve un ion sulfato al electrolito, y por cada 2 electrones que se extraen del ánodo, el electrolito recupera un ion sulfato y 4 protones. Al mismo tiempo, las costras de sulfato de plomo se van desvaneciendo. Cuando hayan desaparecido del todo, tendremos la máxima concentración de ácido sulfúrico en el electrolito y la batería completamente cargada. Bueno, ustedes vieron entonces cómo se va, sucediendo esas reacciones, ¿sí? Tanto de la carga como la de la descarga. Entonces, en cada uno de estos, de esta carga y descarga, ¿no es cierto?, de estos comportamientos que tiene la batería, lo llamamos ciclo, ¿sí? Esos ciclos, en general, se suceden a medida que nosotros vamos usando esa batería, ¿no es cierto? Cada vez que la terminamos de descargar, ponerle a la mañana, cuando utilizamos toda la energía que guardamos para usar a la noche, a la mañana cuando sale el sol, con nuestro panel fotovoltaico
y empieza la carga y entonces se suceden nuevamente esas reacciones que comentaba en el video. Cada uno de estos ciclos completa el ciclo de vida de la batería. En general vamos a ver que cada fabricante nos ofrece distinta información acerca del ciclo de vida de cada batería, que está justamente en función a la calidad tanto del armazón, de los ánodos, del, del material electrolito. ¿Sí? Entonces, cada fabricante de batería nos van a ir indicando cuántos ciclos podemos disponer de nuestra batería. Buenas noches, chicas, ahí abriendo el chat. Noemí y Mónica. Entonces, así como les mostraba ahí, literalmente es el funcionamiento. No tan simple, ¿no? No es tan simple cada vez que se realizan esas reacciones químicas, porque virtualmente son reacciones químicas que se suceden para la carga y para la descarga. Vamos a ver que para la descarga es un poco menos complejo que para la carga. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo más adelante. ¿Y cómo entonces elegimos esa batería? Vamos a ver que hay muchos tipos de batería que van a estar principalmente asociadas a la configuración de nuestro sistema fotovoltaico, de qué tipo de consumo vamos a tener, qué tipo de requerimientos vamos a tener sobre ese banco de baterías, qué backup podemos tener además de la carga por fotovoltaico, si tenemos o no otro tipo de sistema para cargar esas baterías. Entonces, cada uno de estos elementos va a incidir en cómo vamos a dimensionar y cómo vamos a armar, o sea, qué tipo de equipamiento vamos a elegir para conformar nuestro banco de baterías. Acuérdense siempre que cuando hablamos de baterías, hablamos de corriente continua. ¿Sí? Nuestro banco de batería o nuestra batería va a requerir corriente continua para cargarse y nos va a brindar energía en corriente continua. ¿Sí? Entonces, indefectiblemente tenemos que tener controladores e inversores de carga asociados a ese banco, que también va a estar en función a qué tipo de elementos utilicemos. Obviamente que todo eso va a incidir en la elección de la batería y obviamente el costo. Depende de si nosotros queremos, por ejemplo, un sistema pequeño con un par de consumos asociados, qué sé yo, una vivienda, un puesto sanitario, por ejemplo, que puede llegar a tener, qué sé yo, una heladera, una computadora, varias luces, o elementos que ya necesitan o que requieran mayor complejidad, como por ejemplo una vivienda mediana, ya que tiene elementos de distintos tipos, ¿cierto? Tanto resistivos como capacitivos. Vamos a requerir otro dimensionamiento de la batería, del banco de batería y otro tipo de elementos con los cuales conformar ese banco de batería, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son las variedades para a partir de ahí entender cómo podemos ir seleccionando, depende de nuestras necesidades. Obviamente todo eso principalmente, como les dije, relacionado al costo, ¿sí? Porque cuanto más complejo sea nuestro sistema, cuanto más complejo sea el banco de batería que requeramos, obviamente mayor es el costo que vamos a tener que invertir. Vamos a ver entonces que no, ese es de batería estacionaria. Acá. Dentro de las baterías de plomo, acuérdense que tenemos hasta ahora, si bien por ahí tenemos algunos ánodos, algunos cátodos que están mejorados con algunos materiales, básicamente se utiliza plomo, ¿sí? Plomo en las placas. Tanto el ánodo como el cátodo que veíamos en el video, en general son placas, ¿sí? Son placas alargadas
No sé si vieron alguna vez ustedes una batería, bueno, en la placa tiene más o menos, ya vamos a ver igual algunas imágenes más adelante, pero estas placas, fíjense, tanto el anodo negativo como el positivo, van a estar conformadas en cada uno de esos vasos que decía en el video, ¿sí? Esos vasos en general siempre manejan con una determinada capacidad, unos 2 voltios, un poco más, un poco menos, depende de qué ciclo de carga o de descarga estén, este, unos 2 voltios cada uno, ¿sí? Van a estar, digamos, son placas que van a estar en una posición relativa una de otra, separaditas, ¿sí? De forma tal que entre ellos haya un espacio para que el electrolito funcione, o sea, esté permanentemente entre ellas. Acuérdense que el electrolito es básicamente agua, agua destilada, agua pura, en la que está disuelta ácido sulfúrico. Sí, fíjense, azufre, plomo, hidrógeno y oxígeno. Que básicamente son los 4 materiales que vamos a ver dentro de esos elementos. Estas baterías de plomo en general vienen actualmente, bueno, seguramente si ustedes vieron las de los autos, las de los vehículos, si prestaron atención, alguna vez fueron a comprar, van a ver que le ofrecieron seguramente algunas baterías que se conocen como selladas y otras que son abiertas. Las abiertas que generalmente son inundadas, se les llama inundadas porque tienen el material electrolítico de forma líquida. ¿Sí? Ustedes van a ver que cuando lo mueven hace ruido, hace glu, ¿sí? Porque justamente tienen el material en forma líquida. Las baterías que son selladas también vienen de forma líquida y algunas vienen de formato con gel o con lo que se llama un material absorbedor. ¿Sí? Es decir, el electrolito está como retenido en, en un pequeño fieltro, en una pequeña película que tiene una mezcla de fibra de vidrio y material de algodón. Ese electrolito empapa este fieltro envuelve cada una de esas, tanto del ánodo como del cátodo, y permanece de esa manera el electrolito. Si no, no está líquido, está retenido en esa película. Y en general se dicen que son selladas porque de esa manera no permiten que el electrolito líquido se pueda perder, ¿sí? Porque no está líquido en general. Y se las puede disponer de cualquier manera. Si bien no están del todo selladas, porque por seguridad tienen unas pequeñas valvulitas que permiten el escape de algunos gases que se pueden formar cuando se genera algún problema dentro de la batería. Esto pasa cuando nosotros hacemos, por ejemplo, algún requerimiento brusco, ¿no es cierto? Por ejemplo, un arranque muy brusco de algún elemento, algún artefacto eléctrico que genera una necesidad energética muy rápida, entonces se genera un burbujeo dentro del material, ¿sí? Sobre todo el electrolito, ya sea en el estado gelificado o en el estado de absorción, y se generan unos gases. Si esos gases, para que no no malogren no permitan que se rompa la batería, necesitan un escape. Y estas pequeñas valvulitas permiten solamente un solo camino para esos gases, de adentro hacia afuera. ¿Sí? En cambio, las inundadas en general tienen unos tapones que ustedes pueden abrir y cerrar para darle mantenimiento a las baterías. ¿Por qué? Porque al estar abiertas, si bien no están abiertas del todo, tienen unos taponcitos. Esos taponcitos también permiten el escape de algún material que también en alguna ocasión, cuando hay un burbujeo o cuando, por ejemplo, simplemente está en una temperatura muy elevada, se produce una sobrereacción, lo mismo que en las selladas, y puede haber un escape de material, ¿sí? En general, básicamente agua.
Entonces en las abiertas lo que podemos hacer es abrir esos taponcitos y echarle algo de agua destilada, ¿sí? Nunca se le echa ácido sulfúrico. Tiene el ácido sulfúrico suficiente como para mantener, digamos, el funcionamiento. Excepto que muchas veces vieron que hay gente por ahí que compra esas baterías, ¿sí? Compra esas baterías que las ponen a nuevo, ¿sí? Entonces tienen que desarmarlas completas. Y ahí está un poquito el tema del, sobre todo del costo ambiental que tenemos con respecto a las baterías. Entonces, en ese momento sí se le tiene que volver a renovar tanto el agua como ácido sulfúrico. Y bueno, también se le hace una limpieza a los anánodos, al cátodo, se lo reemplaza si es necesario, porque muchas veces pasa que estos elementos quedan expuestos, porque baja tanto el nivel del agua destilada que esto queda expuesto y este material muchas veces se sulfata, ¿sí? Y queda, digamos, una capa, se forma una capa que ya no se puede volver, excepto que se la limpie bien. De todo eso pasa cuando se la repara a la batería, excepto que se lo limpie bien, si no esa superficie queda inutilizada, ¿sí? Si yo veo que por ahí está o negro o verde esa partecita de las placas, las tengo que dejar así, ¿sí? Volver a poner agua destilada, de modo que esas placas siempre estén sumergidas. Van a ver que este tipo de baterías tienen una marquita, un máximo y un mínimo, dos marquitas en realidad, entre los cuales se tiene que mantener siempre el nivel del electrolito dentro de las baterías, ¿sí? Entonces, para eso se le hace mantenimiento. Se las controla que el electrolito, la parte líquida, esté entre esos dos límites. De esa manera siempre vamos a estar manteniendo el buen funcionamiento de nuestra batería. Retomando un poquito lo que les comenté acerca del costo ambiental. En general, ahora se estila que no se utilicen tanto estas baterías, ni siquiera las de litio, porque tampoco con las de litio, que son nuevitas, que en general, excepto alguna que tenga mal funcionamiento y que se la ha sacado de circulación, digamos, ¿sí? No tienen una forma correcta para la deposición de todos estos materiales. Todos estos materiales son altamente corrosivos. El plomo, no sé si ustedes saben, es un material que rápidamente contamina el agua. Y lo contamina el agua feo, ¿sí? La contamina mal. Y hace, por ejemplo, que cuando por ejemplo esta gente que lamentablemente no está, digamos, preparada del todo como para entender que todos estos materiales no se pueden disponer simplemente en un desagüe común, ¿sí? Tirar el ácido sulfúrico o la solución electrolítica al desagüe común no es bueno, ¿sí? No es bueno, ni tampoco tirar por ahí los elementos de plomo que tienen el ánodo y el cátodo con la basura común, por ejemplo, ¿sí? Si bien muchos los venden como plomo, ¿no? Todos estos materiales son altamente corrosivos, altamente contaminantes, tanto para el medio ambiente como para el ser humano, ¿sí? Entonces, lamentablemente, esa es la deuda que todavía tenemos, aquellos que usamos baterías, sí, con respecto al medio ambiente. Por eso se trata de que utilicemos lo que llamamos batería virtual, ¿sí? La batería virtual no es otra cosa que la red, ¿sí? La energía que obtenemos de red. Es decir, cuando nosotros necesitamos, cuando no generamos, por ejemplo, nuestro panel fotovoltaico, lo que hacemos es directamente conectarnos a red. Pero eso solamente puede pasar en los lugares donde disponemos de energía de red, ¿sí? Por eso es que muchas veces las baterías son una buena alternativa
aunque no tan saludable para el medio ambiente, en el caso, como les decía al principio, de sistemas aislados, ¿sí? Cuando queremos que haya energía constante. Pero bueno, salvando esas distancias, salvando esos problemas, continuamos hablando de baterías. Entonces, como les dije, este tipo de baterías vamos a tener en estas dos versiones, ¿sí? Como les dije, las inundadas también son aquellas sin mantenimiento, que también son de este tipo, ¿sí? Del tipo selladas, con una simple válvula de regulación para el escape de gases internos. Y en este caso tenemos que tener mucho cuidado, mucho control con estas baterías. ¿Por qué? Porque por ahí estas baterías se utilizan, por ejemplo, nos confiamos demasiado, ¿sí? Y por ahí tienen alguna pinchadura por donde van perdiendo el electrolito, no nos damos cuenta y esta batería en algún momento puede llegar a tener problemas, ¿sí? Y no solo eso, sino que también me va a tirar abajo todo mi sistema, mi banco de batería, mi sistema de acumulación. ¿Sí? Cuando una batería funciona mal, entonces malogra todo el sistema de batería, ¿sí? Lo pone, digamos, en jaque a todo el sistema. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del sistema fotovoltaico y que había una sombra y que tiraba abajo la generación? Bueno, lo mismo pasa con el sistema de baterías, ¿sí? Cuando yo tengo un banco de baterías, por ejemplo, de 4 baterías y una funciona mal, entonces me tira abajo todo el sistema, todas las otras 3. Y teniendo en cuenta que no son baratas, tengo que tener un constante control, ¿sí? Entonces, siempre es bueno elegir el sistema de batería adecuado. Sí, siempre tener en cuenta que tengo que estar constantemente, cada 2 meses, cada mes, en lo posible, hacerle un mantenimiento, una revisión, aunque sea así muy por arriba, ¿sí? Y detectar algún problema que pueda llegar a haber con ese banco de baterías. Como saben, como les dije al principio, las baterías que nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en las motos o en los autos, pueden ser de cualquiera de este tipo, ¿eh? También tenemos de este tipo de gel y de AGM, ¿sí? Absorber Class material, que el que yo les decía, y también las abiertas, ¿sí? Tanto selladas como abiertas, ¿sí? Las inundadas, perdón, tanto selladas como abiertas. Vamos a ver que este tipo de baterías tienen un comportamiento distinto, una conformación distinta para cuando hablamos de otros destinos. Las baterías solares son muy, muy distintas a las baterías de auto. También hay otras, ¿por qué? Les digo esto porque el auto en general lo que requiere es gran cantidad de energía, por ejemplo en el arranque o cada vez que hacemos un cambio, ¿sí? Estas baterías están disponibles, están, digamos, preparadas para entregar esa cantidad de energía en periodos cortos de tiempo, ¿sí? Grandes cantidades de energía y están constantemente en forma de carga también. Muy distintas son las solares, que si bien están preparadas para entregar picos de energía, ¿sí? Tanto de voltaje como de corriente, están más preparadas para tener un desempeño bastante más alargado, más prolongado en el tiempo. ¿Sí? Es decir, están preparadas para entregar su carga durante un periodo más prolongado, ¿sí? Y obviamente que la carga tiene que estar diferenciada de la descarga, ¿sí? Entonces están hechas justamente de forma muy distinta, por lo cual es muy dificultoso utilizar baterías, esas que están preparadas para automóviles, en un sistema fotovoltaico. ¿Que usan? Sí. ¿Funcionan? Sí. Pero tienen muy poco periodo de vida, ¿sí? Bueno, también están, es lo que llamamos ciclo profundo de
carga y de descarga principalmente, ¿sí? Son las de arranque, son las que en general utilizamos en los vehículos. Y después, bueno, hay algunas aplicaciones que son las específicas de UPS, cuando requerimos, por ejemplo, darle energía a un sistema que mantiene, por ejemplo, ustedes vieron los shelter, las antenas de teléfono, las antenas telefónicas. Bueno, tienen sistemas UPS que son las que brindan un determinado nivel de energía muy bajo para los sistemas de telecomunicación, que funcionan con muy bajo voltaje y muy bajos niveles de corriente. Estos UPS en general tienen también un backup con baterías que en general están conectadas a la red de distribución, ¿sí? Porque generalmente estos sistemas, estos shelters, están ubicados cerca, ¿no es cierto?, de un sistema de distribución de energía. Y los que no, bueno, tendrán a lo mejor otros sistemas, los que están más aislados en su provincia, y muchos de este tipo que están aislados, para garantizar las telecomunicaciones, ¿no? Entonces tienen también sistemas de generación por gasoil, generación de fotovoltaico, y donde se puede también generación por eólico, ¿sí? Para tener siempre un sistema para cargar estas baterías, ¿sí? Y van a ver que cada uno de estos propósitos para los cuales están eh, armadas, fabricadas estas baterías, entonces las condicionan, ¿sí? Condicionan su fabricación. Bueno, acá que está un poquito más de la explicación que yo les decía, ¿ven? Estas son las inundadas. Acá tenemos los ánodos y cátodos. Si acá los ánodos y cátodos están cada uno conectados de una forma, todos los positivos de un lado, todos los negativos del otro. Entonces tenemos los bornes, en cada uno de estos bornes, en cada uno de estos vasos, donde va a ir ubicado este sistemita de ánodo y cátodo. Fíjense que son plaquitas, ¿sí? Son placas alargaditas, ¿sí? Aplastaditas. Esto va a estar sumergido en el electrolito. Si una vez que acomodo esto, voy llenando cada uno de esos vasos y después esto son lo que conforma un sistema de batería compacto, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos tener 4 y 4. Esta batería puede ser de 2, 4, 6, 8, 12, de 24 voltios, ¿sí? Una batería así de 24 voltios o de 12. Entonces, depende de la cantidad de vasos, la cantidad de voltaje que tienen. Sí, van a ver que el tamaño está justamente supeditado al voltaje que entregan. Tenemos de 2, de 6, de 12, 24 y 48 voltios. Ahora, bueno, hay muchísimas configuraciones también ya, 72 incluso algunas, ¿sí? Ya vamos a ir más adelante. Estas celdas de gel también son similares, ¿sí? Las placas son similares, pero como les dije, el electrolito está gelificado. Es un gel que está dentro y en general cuando tiene algún escape, si ese gel también se deposita, bueno, no sé si se puede ver con entendimiento aquí, se deposita y forma una especie de cristal, ¿sí? Que cuando pasa mucho tiempo y estas baterías no tienen mantenimiento, limpieza sobre todo, lo podemos ver de esta manera. Sí, ya vamos a ver fotitos más adelante. Después, bueno, están estas que son las que yo les dije de absorción. Sí, fíjense, acá está cada una de las placas. Está la placa de óxido de plomo y tiene, fíjense, está envuelta, ¿sí? En ese material de fibra de vidrio y algodón, que es el material que va a estar empapado con el electrolito. Y después están en contacto, no sé si se ve acá el sanguchito que forma. Aquí tenemos, la placa de plomo, aquí otra placa de plomo, aquí otra de óxido de plomo envuelta en ese paño, ¿sí? En ese material absorbedor. Y todo esto después, bueno, también se humedece con el material electrolítico. Así están conformadas internamente cada una de estas baterías.
Bueno, acá están justamente el resumen de las reacciones químicas que se formaban, ¿sí? En la descarga se conforma, nosotros como habíamos visto, sobre cada uno de los ánodos y cátodos, cada una de las placas, el sulfato de plomo, ¿sí? En cada uno de ellos se hacen las capitas de sulfato de plomo que se van haciendo cada vez más gruesas y gruesas hasta tapar todo el material e impedir este traspaso de electrones. Una vez que se conforma ese material, me impide el traspaso de electrones, entonces ya no le puedo sacar más energía a la batería. ¿Sí? Entonces, cada vez ese material va siendo cada vez más difícil, que vuelvo otra vez a retornar, entonces me va haciendo perder la capacidad de carga y de descarga de la batería, haciéndola cada vez más viejita hasta que llega el momento de jubilarla, ¿no? Entonces, ese material que se va armando en las placas va permitiendo que el agua se purifique, ¿sí? Se haga, o sea, el material disuelto, el ácido sulfúrico que tenía disuelto, se va a ir disociando, ¿no es cierto?, de esa solución para formar esto. Hay una contra aquí que en general vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa aquí con ese electrolito? Ese electrolito mayormente, como es ácido sulfúrico y agua, muchas veces durante la carga y la descarga y durante por ahí cuando no usamos mucho la batería, pasa que eso se disocia, ¿sí? Entonces queda el ácido sulfúrico, que es más denso y más pesado, queda por debajo, ¿sí?, en esta parte, y el agua queda por arriba. Ese ácido sulfúrico, esta disociación, tengo que tratar de evitar, porque ese ácido sulfúrico puede llegar a atacar a la parte baja del electrolito de las placas, ¿sí? Entonces también es otro efecto que se produce y que también disminuye el periodo de vida de nuestras baterías. Nosotros estamos en general viendo este tipo de baterías que se llaman monobloque, ¿sí? Este es solo un bloque que, fíjense, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esta batería es de 12 voltios. Cada uno de estos vasos en general manejan 2 voltios. Hasta 1,30 una buena batería puede funcionar. Una vez que llega a 1,30, 1,3 voltios, ya no puede entregar más. ¿Sí? Como que le cuesta entregar y ya a partir de ahí ya no funciona. ¿Sí? Hasta la siguiente carga. Y vamos a ver un poquito más adelante, yo les voy a explicar cómo también es el proceso de sacar y descarga respecto entonces de los tiempos que necesita una batería para cargarse. Pero bueno, esto pasa cuando decíamos, cuando se estaba descargando, ¿sí? O sea, cuando yo estoy conectada para obtener energía. Cuando está el proceso de descarga, entonces lo que hago es desarmar, o sea, promover que esta capa de sulfato de plomo que se formó sobre esas placas se disocien, se amiguen con el agua y vuelvo a tener otra vez el electrolito, ¿sí? Entonces voy a tener, voy a tener ¿no es cierto? Voy a tratar de que se elimine de plomo, que hacen a veces de cátodo. Ese es el funcionamiento básico, digamos, de la batería. Bueno, hasta aquí vimos y les expliqué cómo es el funcionamiento de esta batería que conocemos en general, mayoritariamente todos, que son las de monobloque. Ahora vamos a ver estas otras baterías denominadas estacionarias, que van a ver que tienen un nombrecito, ¿sí? Estas OPZ, ¿sí? Que son, bueno, variedades dentro de las mismas baterías. En general vamos a ver que las baterías monobloque entregan una determinada cantidad de
de voltaje, ¿sí? En general 2 voltios por paso, ¿sí? Depende del bloque, pueden ser 6 vatios, 12 vatios, 24 vatios o 48 vatios. Cuando más grande, también depende de la conexión interna que tiene. También vamos a ver que hay variación en cuanto a la corriente que entregan. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que entregan una determinada cantidad de corriente, pero en general no pasan determinados límites. Hasta, por ejemplo, perdón, aquí estoy de nuevo. Pensé que no me iba a desconectar, pero bueno, aquí estamos. Continuamos. Entonces, les decía que entregan una determinada cantidad de capacidad. Cuentan, pero no más de eso. Perdón. Un momentito, voy a controlar algo. Porfa, si no, me desconecto. Sí. Ahora estoy. Ahora estamos. Disculpen. Es que, bueno, como les dije, tenemos problemas de conectividad. Los celulares por ahí nos fallan. Pero bueno. Bueno, entonces les decía que estas monobloques en general entregan una determinada cantidad de corriente, ¿sí? Y la vamos a ver en forma de amperhora, ¿sí? Entonces, esa limitación muchas veces no nos permite por ahí tener una determinada versatilidad en nuestro sistema de acumulación, ¿sí? Entonces, aparecieron estas baterías estacionarias, denominadas estacionarias, que son este tipo, ¿sí? Van a ver que son alargaditas, ¿sí? Tienen esta configuración en forma de rejillitas, pero estas rejillitas están como envueltas, son de forma circular, en forma de tubos, una dentro de otra, y eso permite que haya un mayor, aumentan la cantidad de superficie de contacto, ¿sí? Del electrolito con las placas, ¿sí? Entonces, de esa manera permite generar o aumentar la capacidad que ofrecen estas baterías. Vamos a ver que una sola de estas baterías por ahí nos puede estar entregando 6 voltios, perdón, 2 voltios, cada uno de estos vasos entrega 2 voltios. 2 voltios y hasta 200, 500, 600, ¿sí? Ampere hora. Es decir, aumentan bastante la cantidad de corriente, ¿sí? Entonces, eso permite obtener una configuración mucho más versátil para los casos donde yo requiero mayor cantidad de energía. Vamos a ver que estas monobloques, en general, bueno, haciendo un banco de baterías, haciendo una conexión, yo puedo disponer en mi configuración, por ejemplo, de batería en 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios, pero siempre
Acuérdense que cuando yo quería aumentar el voltaje, tenía que hacer conexiones en serie. Aumentaba el voltaje, pero no la corriente. Cuando quiero aumentar la corriente, tengo que hacer conexiones en paralelo. Y muchas veces las conexiones en paralelo son las que me condicionan un poco el funcionamiento de mi banco de baterías. Entonces, con este tipo de baterías estacionarias que están justamente preparadas para conectarse en serie para aumentar el voltaje, también permiten con una mayor facilidad la conexión en paralelo para aumentar los niveles de corriente. Aunque muchas veces no hace falta, porque ya los niveles de corriente que ofrecen son bastante elevados. ¿Sí? Entonces, estas baterías justamente son una solución para ese tipo de configuraciones. ¿Sí? También vamos a ver que este tipo de baterías vienen como las anteriores, ¿sí? Vienen con el material electrolito líquido en forma de gel y en forma de AGM. Sí, en general las AGM son más complejas a la hora de la fabricación, porque acuérdense que tienen que envolverse y demás. Entonces, mucha oferta no hay en ese sentido. Se maneja mucho más a nivel de líquido y de gel. ¿Sí? Entonces, vamos a ver mayoritariamente este tipo de baterías estacionarias en el mercado. Entonces, fíjense cómo va aumentando la oferta de baterías, ¿sí? ¿El kit de qué? Edu. ¿A qué kit te referís? Perdón, no sé a qué kit te referís, Edu, pero así como las ves, así vienen. Sí, esta batería, después si vos querés, no, o sea, si vos comprás un kit donde te ofrecen batería, y sí, pero en general tenés que leer siempre todo lo que compone. Sí, hay algunos kits que sí vienen con las baterías, pero hay otros que no. Entonces tenés que fijarte bien qué es lo que viene en el kit. Porque, mira, a ver, los que ofrece IPF, por ejemplo, no, no estaban viniendo, o sea, los kits que vienen son solamente los, los paneles y los inversores y no mucho más que eso. Sí, después si vos querés ponerle baterías tenés que fijarte aparte. En general, son los que yo conozco que mayormente están tratando de no utilizar tanto las baterías. Bueno, a ver, acá se fue de nuevo. Ahí está. ¿Me fui? No, acá estoy. Bueno, como les decía, las características comunes, como ustedes vieron, la nomenclatura básicamente inundada, AGM, gelificadas, son, digamos, nomenclaturas comunes tanto para las monobloques como para las estacionarias o las OPS. El tipo de placa positiva se indica siempre, están, están así con estos colorcitos, ¿sí? El positivo rojo, azul, negativo. La profundidad de descarga es una de las informaciones básicas de nuestra batería. En general, los fabricantes nos indican cuáles son las profundidades de descarga a las cuales tenemos que someter a nuestra batería para que duren el tiempo que ellos prometen. ¿Sí? La profundidad de descarga se indica en porcentaje de descarga, es decir, cuánta energía yo le puedo sacar. En general se manejan
50%, una batería monobloque. Pero las otras, la batería terciaria, incluso hasta el 80 y el 90%. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Cuán fácil es sacar la energía de la batería? ¿Sí? Cuando una batería estacionaria de electrolito líquido llega a un nivel de, por ejemplo, 1,30, 1,20 voltios, ya no es posible sacarle más, ¿sí? Y eso va a depender, obviamente, del uso constante que se le esté dando, ¿sí? Entonces, yo puedo sacar, por ejemplo, una profundidad de descarga, depende de la cantidad de la capacidad que me ofrece. Por ejemplo, si es una batería que me ofrece 20 amperes, yo puedo sacarle 1 ampere hora, o sea, 1 ampere por hora durante 20 horas, ¿sí? Entonces ahí tengo, em, digamos, un uso bastante acomodado, ¿no es cierto?, para que mi batería dure el tiempo que me permite el fabricante. Pero también le puedo sacar, qué sé yo, 2 ampere hora durante 10 horas. Exactamente. Pero por eso vos tenés que, depende del consumo. Por eso te digo que el banco de baterías es algo muy, muy complejo por ahí de manejar, porque muchas veces los clientes no aprenden a manejar cuando tienen, digamos, un sistema fotovoltaico con baterías, no aprenden a manejar el sistema de descarga, ¿no es cierto? O de estar, por ahí prenden todo junto, ¿sí? Entonces exigen demasiado las baterías, entonces las baterías se descargan más rápido, ¿sí? Entonces ellos piensan que, por ejemplo, sin importar el consumo que vos le pongas a la batería, te tiene que durar toda la noche. A lo mejor a las 5 horas están descargadas y ya no tenés más energía. Entonces es algo muy complejo de que los clientes entiendan muchas veces de cómo manejar el tema del consumo, ¿sí? Entonces hay que enseñarle mucho. También los instaladores tenemos mucho de eso, de maestro ciruela, ¿sí? De no exigirle, por ejemplo, a nuestro sistema fotovoltaico, no exigirle a nuestro sistema de batería, ¿sí? Entonces ir con cuidado respecto al consumo. Por eso es que esto es imprescindible que ustedes lo sepan, ¿sí? Los días de autonomía, también. Si yo, por ejemplo, quiero solamente para que, teniendo en cuenta que, por ejemplo, estoy en un lugar donde raramente se nubla, entonces voy a tener solamente mi banco de baterías conformado para solamente la noche, ¿sí? Si tengo un día nublado, soné. Me quedo sin energía hasta que no haya sol, ¿sí? Exactamente, sí. Uno tiene que darle tiempo al termotanque solar para que caliente el agua. No es magia, ¿sí? No es porque esté al sol, se va a calentar solito, ¿sí? Entonces, exactamente es así. Tenemos que darle tiempito, ¿sí? Para que ir sacándole de a poquito, ¿sí? El agua caliente, lo mismo que la energía de la batería, para que me dure más tiempo, ¿sí? O para darle más tiempo para que se cargue, o para darle más tiempo que se caliente el agua, ¿sí? Exactamente, así. Que yo le puedo exigirle ciertos picos, sí, se los puedo exigir. Ponerle, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les explicaba, por ejemplo, los motores? En el arranque de los motores, en general, tienen un pico que, si por ejemplo, nuestros motores tienen un consumo nominal de, por ejemplo, 1000 watts, ¿sí? O, qué sé yo, 100 watts. El consumo nominal es el consumo que requieren, el consumo de potencia que requieren mientras están en funcionamiento, ¿sí? Esos, por ejemplo, si yo tengo un motorcito que requiere 100 watts de potencia nominal, cuando yo voy a enchufar y darle arranque a ese motor, en general, esos 2 o 3 segundos iniciales, mi motorcito va a requerir unos 250 o 300 watts, ¿sí?
ese pico de energía yo le puedo exigir a la batería. Está preparada para eso, ¿sí? Pero supónganle que yo arranco todo lo que tengo, la heladera, la bomba del agua, el lavarropas, todo al mismo momento, ¿sí? Y cada uno con un consumo determinado. Y bueno, mi batería me va a dar todo, pero seguramente en el arranque me va a hacer arrancar todo. Me va a permitir que eso funcione durante un tiempo, pero seguramente esa exigencia va a ser tal que le va a cortar el tiempo de carga y no me va a durar todo el tiempo que a lo mejor yo había planificado que dure, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque vamos a ver por qué eso, por qué esa descarga, si bien la batería tiene un nivel de carga, cuando se produce algo de esta manera, esa batería como que se sobrecarga, si tiene un pequeño sobrecargo, aumenta la temperatura, entrega más fácilmente la energía, pero también tiene pérdidas. Sí, esas pérdidas son algo que no lo puedo recuperar, sino hasta que se vuelva a cargar, ¿sí? Entonces, esas pérdidas son bastante complejas de manejar cuando tengo un comportamiento así brusco con la batería. Sí, bueno, entonces como les decía, los días de autonomía también tiene que ver con el tamaño del banco de batería. Cuanto más días de autonomía requiera, más grande va a ser mi banco de batería, más voy a tener que pagar por ese banco de batería, ¿sí? La vida útil justamente está relacionada con eso, cómo yo la mantengo, cómo yo hago, digamos, el proceso de descarga, todos los otros elementos que yo también esté asociando. Si, por ejemplo, tengo un banco de baterías que me cuesta mucho, me refiero a plata, ¿sí? Me costó mucho, pero le pongo un controlador de carga medio pelo y difícilmente puedo sacarle todo el jugo a ese banco de baterías. Entonces, esa vida útil programada de la batería no va a ser tal porque estoy usando tecnología de electrónica de potencia, electrónica de control, que no está adecuada al banco de batería que tengo y que puede por ahí provocar un mal funcionamiento tanto en la carga como en la descarga. ¿Sí? Entonces, si yo voy a tener un sistema de baterías complejo, caro, tengo que cuidar que tanto el regulador como el controlador de carga sean de la calidad requerida por ese banco de baterías. Entonces, esa vida útil prometida por el fabricante va a estar adecuada, digamos, tanto al uso, a la carga, a la descarga y a todos los elementos que conforman mi sistema. ¿Sí? La densidad de electrolitos, bueno, eso justamente requiere, es algo que viene de fábrica. Si el fabricante me promete una densidad para la cual va a estar adaptada las placas internas, ¿sí? Acuérdense que yo les decía que ese ácido sulfúrico en general tenemos que intentar tratar de que esté siempre disuelto en el agua, ¿sí? Tanto en la parte superior como en la inferior, porque esa densidad puede ser tal que provoque algún daño profundo en las placas. ¿Sí? Entonces, esa densidad de electrolito tiene que estar asociada y va a estar asociada a las placas, a la calidad de placa, a la calidad de plomo y demás que utilicen esas placas. La temperatura. La temperatura es algo fundamental. ¿Se acuerdan que yo recién les comenté que un mal funcionamiento o una sobrecarga de la batería, si un requerimiento excesivo, puede provocar exceso de temperatura? ¿Por qué? Porque estas reacciones que se producen, tanto el óxido de plomo, el sulfato de plomo, el ida y vuelta, se denominan exotérmicas. ¿Por qué? Porque liberan calor. Constantemente está liberando calor. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de tocar, ¿sí? Cuando, por ejemplo, paran el motor del auto, si ustedes abren el capó y tocan la batería,
está calientita. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque tuvo un funcionamiento. Ese funcionamiento en general, como les digo, es exotérmico, libera calor. ¿Sí? Entonces, esa liberación de calor es un poco también, favorece, digamos, tanto la carga como la descarga, porque las dos reacciones, la de ida y la de vuelta, son exotérmicas, ¿sí? La de ida y la de vuelta elevan la temperatura. Entonces, eso favorece un poco que se produzca esa reacción, ¿sí? Pero no tiene que ser tanto, ¿sí? O sea, yo tengo que controlar esa batería. Tengo que tratar de que rápidamente se disipe ese calor que se genera en ese bloque, ¿sí? Tanto ya sea en las estacionarias como en las monobloques. Por eso es que muchas veces, vamos a ver en el bloque siguiente, vamos a ver esto. Ahora ya vamos a entrar un poquito más en el tema de del rango de carga de batería, perdón, de la capacidad de batería. Dame un espacio, Ricardo, vamos a ir explicando así paso por paso, ya vamos a llegar a esa parte. Y ahí te contesto, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en general estos bancos de baterías se disponen en los lugares donde vamos a acomodarlas, ¿sí? Cercano a la electrónica de potencia, cercano al cargador, cercano al inversor, y en general siempre se acomodan en un recinto, ¿sí? En un gabinete o en una habitación, en un lugar que está destinado para eso. Lo que se trata es que justamente esos lugares estén siempre ventilados. Primero, ventilado para disipar la temperatura o el calor que generan estas baterías durante su funcionamiento, ¿sí? Entonces tienen que ser lugares que permitan cierta corriente de aire y estas baterías van a estar dispuestas de una forma que entre ellas también pueda haber una corriente de aire que permita ir enfriándolas, ¿sí? Entonces, mayormente, si bien yo requiero o no puedo manejar, digamos, que esas reacciones que se producen en el interior eleven la temperatura, ¿sí? Yo requiero entonces que por fuera haya una forma de disipar ese calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuantas más elevado sea en la atmósfera, en el lugar donde estas baterías acomodadas, más voy a tener posibles pérdidas, ¿sí? Y voy a estar acortando la vida útil de mi batería. Si bien la capacidad, como les dije, aumenta, también aumentan las pérdidas, ¿sí? Y también aumenta los ciclos de vida. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos ciclos son durante lo que yo llamo carga y descarga? Pero a medida que aumentan las temperaturas, esos ciclos de vida disminuyen. Esos ciclos de vida en general, un fabricante están entre las baterías de electrolito líquido, son 300 ciclos. Las de AGM pueden estar, esperen que no les quiero mentir, las de AGM en general están alrededor de 500 ciclos de vida. Y ya las gelificadas, incluso las estacionarias, ¿sí? Gelificadas, ya tenemos un aumento considerable del ciclo de vida, de 1200 ciclos de vida. ¿Eso qué significa? Muchas veces estos ciclos que están prometidos por el fabricante en general no son tales. Me prometen 300 ciclos de vida
con un buen funcionamiento de la batería. Pero por ahí yo puedo resignar algún funcionamiento óptimo por seguir usándolas. ¿Por qué? Porque me permiten todavía no tanto al 90% de su capacidad, al 80% de su capacidad, pero por ahí le puedo sacar más ciclos de vida, ¿sí? Y por ahí puedo estar hablando de hasta 2 o 3 años. Una batería abierta, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo con las otras. Ya no van a estar, digamos, en un rendimiento óptimo, pero sí las puedo seguir utilizando hasta que llegue un momento definitivo que lamentablemente tenga que cambiarlas. Las baterías estacionarias, por ejemplo, ya tienen un comportamiento mucho mejor, mucho mayor, ¿sí? Incluso hasta 2000 ciclos de vida, lo cual implica que con una baja de rendimiento yo puedo estar hablando de hasta 10 años de uso de una batería estacionaria. Por eso también es la variación de precio. ¿Sí? Si bien yo la amortizo en 1 o 2 años, igual que las baterías abiertas, las puedo estar amortizando dentro del primer año, ¿sí? Entonces el segundo, incluso lo que resta, ya estoy utilizándolas, ya están repagadas, digamos, ¿sí? Por más que me bajen el rendimiento, ya tienen, digamos, un ciclo de vida más corto, pero una utilidad, perdón, más corta, pero las puedo seguir usando. Pero ¿qué tiene que ver con lo que decíamos de la temperatura? Eso siempre está asociado a que el recinto donde están las, em, las baterías mantengan las cuestiones de ventilación adecuadas, ¿sí? Para mantener un determinado nivel de temperatura. Bueno, aquí están estos vasitos que les decía yo, las estacionarias de 2 voltios. Sí, fíjense, estas me ofrecen 800, ¿sí? 800 ampere-hora. ¿Sí? 800 ampere-hora, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si yo necesito un sistema de 12 voltios o de 24 voltios, por ejemplo, a 600 amperes, puedo utilizar este tipo de baterías estacionarias de 700 o 800 ampere-hora, de 2 voltios cada una. Voy a estar utilizando 12 elementos de estos, ¿sí? Para un sistema de 24 voltios y asegurarme 600 ampere-hora. Lo que me va a estar entregando seguramente un poco más de 7.200 watt-hora por día. Sí, para guardar las baterías, lo mismo que las baterías de auto, siempre tienen que estar guardadas, siempre tienen que estar cargadas. Y hay que recargarlas cada tanto. Y en lo posible hay que descargarlas y volverlas a cargar. Sí, o decía, hacer que funcionen. Sí, darle un pequeño funcionamiento. Y por ejemplo, antes de utilizarlas, antes de armar mi equipo, mi banco de baterías, tengo que asegurarme de que estén cargadas a tope. ¿Sí? Es decir, ustedes saben que si yo, por ejemplo, voy a lo que pasa en los lugares donde venden batería, estos lugares siempre las tienen ahí, ¿sí? No le hacen la carga que corresponde, no le hacen el mantenimiento que corresponde a las baterías. No pueden estar más de 2 meses, digamos, sin ser usadas. Yo lo que tengo que tener cuidado es siempre tratar de descargarlas y volverlas a cargar cada tanto. ¿Sí? O sea, no puedo almacenarlas así como cualquier batería. ¿Sí? O sea, si yo planifico primero comprarme la batería antes que el sistema fotovoltaico, lo que tengo que hacer es mantenerla siempre cargada. ¿Sí? Eso es algo que es elemental incluso para aquellas baterías de vehículos.
Sí, lo que no hacen los que venden las baterías. No sé si te referías a eso, Ricardo. Bueno, el estado de carga, como les decía, el estado de carga en general se maneja teniendo, a ver si está por acá, más adelante. No, bueno, el estado de carga en general, ¿cómo lo obtengo? Midiendo el voltaje. Sí, si la batería, por ejemplo, tiene, no sé si ustedes vieron alguna vez la batería de auto que les miden, ¿sí? Cuando por ahí tenemos problemitas y vamos al mecánico, o cuando vienen a hacer, que quedamos por ahí en la ruta, ¿sí? Viene el servicio técnico y nos dice, lo primero que hacen es ver la batería. Y cuando nos miden la batería y si está cerca de los 2 voltios, entonces dice, no, la batería está bien. Pero si tienen 1,30, 1,20, tu batería murió, muchacho. Hay que o cargarla, ¿sí? Te la cargan, o ver qué pasó con el sistema de carga y descarga en el vehículo. ¿Sí? Entonces, en general, se ve por el voltaje. Por eso yo les decía que una batería que llega a 1,3 voltios, ya no le podemos sacar más nada. ¿Sí? Algunas pueden llegar incluso hasta 1 voltio, 0,8, pero son las baterías que tenemos que pagar bastante, ¿sí? Para que me entreguen ese tipo, hasta ese nivel de voltaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo observar el estado? Bueno, en general yo tengo este proceso de carga, o este proceso de carga vendría a ser el óptimo, ¿sí? Cada una determinada cantidad de tiempo voy haciendo una descarga, lo que se llama lineal, ¿sí? O una pequeña curva con algunos requerimientos en pico, pero que sea, digamos, con un comportamiento siempre cómodo, ¿sí? No que tenga unos niveles bruscos de descarga, ¿por qué? Porque eso atenta también contra la carga de la batería en sí, o sea, me va a durar menos, y contra la vida útil de la batería. ¿Y esto qué se refiere con 100%, 50%? Son los niveles de corriente que yo le puedo sacar durante una determinada cantidad de tiempo. Una batería, por ejemplo, de 20 amperios, como les dije, yo le puedo sacar 1 ampere hora, 1 ampere por hora durante 20 horas, o le puedo sacar 2 amperes por 2 ampere hora durante 10 horas, ¿sí? O en esa relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque más no le voy a poder sacar, ¿sí? Hasta que se le acabe la carga, tanto de corriente como de voltaje, después no puedo sacarle más, ¿sí? Porque ya se descargó. Bueno, acá hay lo que yo les comentaba hoy anteriormente, ¿sí? De cuál es el comportamiento de cada una de este tipo de baterías. Bueno, acá pueden ver que, por ejemplo, el comportamiento, que es lo que más nos interesa, un momentito, voy a traer un poquito de agua. Se va secando el larguero y bueno, se secó también el vaso. ¿Se acuerdan que yo les comentaba acerca del comportamiento de las baterías en alta temperatura? Justamente, ¿por qué se varía el tema del electrolito y la base, ¿no es cierto?, del electrolito? En este caso, en las líquidas, si bien estas son las más versátiles cuando yo requiero, como dice acá, por acá creo que dice, sí,
permite entregar alta corriente de carga. ¿Se acuerdan que yo les decía de los picos que requerimos en algunos elementos para hacerlo funcionar? Bueno, este tipo de baterías son las que más están adaptadas a este tipo de consumo. Por eso cuando yo, por ejemplo, tengo o en un comercio o en una industria, que requiero este determinado comportamiento en el sistema de acumulación, voy a optar por esta batería. En el caso de las monobloques con el sistema de absorción, el AGM, esta, por ejemplo, muchas veces esta batería de electrolito líquido, ¿qué pasa cuando hay baja temperatura? El agua se pone más densa, ¿sí? Más pesada, entonces el funcionamiento de la batería es un poco más complejo. Lo que se soluciona en este tipo de batería. Cuando hay baja temperatura, la performance de esta batería es mucho mejor que cuando tengo el electrolito líquido. Tiene, digamos, un comportamiento intermedio en cuanto a exigencia de carga entre estas dos. Esta de gel está muy bueno porque justamente ese gel con el cual se usa para darle soporte al electrolito, justamente está el material, ¿no es cierto?, el polímero que se utiliza, está adaptado a el nivel de temperatura que requiere, es decir, baja un poco la temperatura durante la carga y la descarga, entonces puede soportar mayores temperaturas externas. ¿Sí? Entonces, cuando cuando yo sé que estas van a estar instaladas en un lugar donde mayormente va a ser calor, entonces el comportamiento de estas baterías es el ideal. ¿Sí? Entonces, asociado justamente, bueno, un poquito al precio, ¿no? Y un poquito al desempeño a lo largo de su vida útil, este tipo de baterías es apto para ese tipo de requerimientos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo les decía, cada una de estas baterías, cada uno de estas, este diseño interno de estas baterías me va a permitir adaptarla a cada uno de los requerimientos que yo pueda tener en el banco de acumulación. ¿Sí? Y también adaptadas al lugar donde las voy a utilizar. A ver. Bueno, acá está el proceso de carga de las baterías que yo les comentaba que es bastante complejo. ¿Sí? Bueno, tenemos el proceso inicial, ¿sí? Que en inglés se llama bulk, pero el proceso inicial. Cuando yo tengo asociado un banco de baterías, supóngase que tengo, qué sé yo, 4 baterías, ¿sí? Dispuestas para tener 48 voltios, ¿sí? 4 baterías de 12 voltios para tener 48 voltios. Tengo, por ejemplo, un sistema de carga, un cargador de batería. Ese cargador de baterías tiene que tener la suficiente capacidad, es decir, está armado, ¿sí? ¿Para qué? Para que entregar la cantidad de corriente y voltaje que requiere cada una de estas baterías, ¿sí? Que en general es el comportamiento de carga. Todo este comportamiento puede estar llevando en general, a lo mejor en algunas más cortas, 8 horas, en algunas más largas, 12, 15, 20 horas, ¿sí? Entonces eso depende de la calidad de la batería, ¿no? Entonces, durante esos procesos, estos procesos iniciales, por ejemplo, que en general tardan unas 2 horas y media, ese cargador de batería va a tener que entregar paulatinamente una determinada tensión, ¿sí? Hasta que llegue a pasando los 2 voltios, ¿sí? Hasta un punto que llega pasando los 2 voltios de de tensión, ¿sí? De voltaje. Y una cantidad de corriente constante,
¿sí? Lo más constante posible. Esto obviamente se mide en amperes. Hasta llega un determinado tiempo, esto es 2 horas y media, donde a partir de ese punto el voltaje va a permanecer constante y a un voltaje mayor a 2 voltios, ¿sí? A 2,3, 2,4 voltios, que es el proceso de absorción, ¿sí? Que dura más o menos 3 a 5 horas, depende de la calidad de la batería. Lo que va a ser constante aquí ahora va a ser la tensión y la corriente va a ir disminuyendo hasta caer a un nivel constante muy bajo. Durante el proceso de flotación va a continuar cargándose tanto en corriente, manteniendo un nivel de voltaje cercano a los 2 voltios, pero siempre superior. ¿Por qué eso? Porque eso voy a requerir en el proceso de ecualización. Este proceso es sumamente importante. Este proceso dura muy poquito tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un proceso durante el cual se hace la última etapa de burbujeo de de la carga. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando habíamos hablado del video que decía que en el proceso donde se va a disociar la placa de sulfato de plomo que se generó en cada uno de los ánodos y cátodos, para que eso se disocie, yo voy a provocar una electrólisis, ¿sí? Esta electrólisis provocada va a generar un burbujeo durante el cual se va a desprender el óxido, ¿sí? El oxígeno, perdón, y el hidrógeno, y donde se va a ir formando tanto el ácido sulfúrico como el agua, y entonces se va a permitir que ese electrolito se mezcle, ¿sí? Para que tanto el ácido sulfúrico que permaneció por debajo se mezcle con el agua que está por encima y se forme nuevamente un electrolito bien balanceado. Obviamente que con eso con el tiempo se va perdiendo. Esa capacidad que tiene de burbujeo se va perdiendo. Entonces es cuando yo tengo que cambiar mi batería, ¿sí? Entonces ese burbujeo se va a ir haciendo con una electrólisis provocada durante este periodo para terminar con el periodo de carga de la batería. Entonces, este proceso es importantísimo que se logre durante la carga de la batería. Y como yo les dije, depende de la calidad de la batería, depende del tipo de batería, este burbujeo se realiza o no. Por ejemplo, esta ecualización es muy favorable cuando yo tengo electrolito líquido. En las baterías selladas de AGM y de gel no se produce. ¿Sí? Lo que yo tengo que controlar entonces es que estas tres etapas se formen de manera correcta, se realicen de manera correcta. ¿Sí? Es un poquito complejo ahí. Hay que, digamos, esto se tiene que ver sí o sí en laboratorio para poder entenderlo. Sí, o sea, pero créanme que una vez que yo tengo en la batería GM y gel, termina el periodo de flotación, ya tengo plena carga de las baterías. En esa no se produce el periodo de ecualización, pero sí en las baterías que tienen el electrolito líquido. Y por eso es importante, por ejemplo, es por ahí más favorable cuando yo voy a elegir baterías estacionarias, del tipo estacionaria, que sean con electrolito líquido. ¿Por qué? Porque eso me garantiza una mejor performance de esas baterías en relación a las de gel. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido entendido esto. Términos técnicos asociados a batería. Bueno, aquí está un poquito asociado a lo que yo les comentaba acerca de la capacidad de las baterías. ¿Sí? Por ejemplo, una batería, como me dice acá, yo tengo, por ejemplo, una batería de capacidad
20 amperios viene así, C20. ¿Sí? Es decir, estoy utilizando 1 ampere por hora durante 20 horas. Ahí estoy haciendo uso del 100% de la capacidad de la batería. Cuando ya estoy haciendo uso de la misma capacidad en menor tiempo, entonces esa capacidad va a ir disminuyendo. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer 2 amperes por hora, por ejemplo, cada 8 horas. Pero, ¿qué significa eso? ¿Se acuerdan que yo les decía que la batería me entrega potencia? Me entrega tanto voltaje como corriente. ¿Sí? Entonces, si yo le voy a exigir más, esa batería va a tener más pérdidas, entonces me va a dar menos energía. Entonces, esa capacidad de entrega de energía va a ir disminuyendo. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando yo le sobreexijo a mi batería. Es por eso que si yo voy a tener alta exigencia, sobredimensione mi sistema de acumulación. ¿Sí? Bueno, estos son también todos los, los, eh, perdón, los términos que estuve usando a medida que les fui explicando, ¿sí? Profundidad de descarga, ¿sí? A mayor profundidad de descarga, acuérdense, está asociado a lo anterior, ¿sí? La profundidad de descarga es 100%, 80%, 50%. Cuanto yo más descargo, más exijo la batería y le resto vida útil, le resto carga, ¿sí? La temperatura de batería, bueno, esto lo que está asociado también a los tipos de batería que yo les estoy explicando. El mantenimiento es algo importantísimo, tanto en la limpieza de los bornes, por ejemplo, en la limpieza del material, porque acuérdense que esto, por más que sean las selladas, siempre tienen escapes, ¿sí? Siempre liberan gases, y esos gases a veces llevan material, ¿no es cierto? Material, pequeñas moléculas de cierto material que al contacto con la atmósfera se enfrían y vuelven a caer sobre las baterías depositándose sobre ellas. Esto requiere limpieza oportuna, ¿sí? Limpieza bastante seguido, que es el mantenimiento que se le hace, y también en aquellas que son con electrolito líquido, requieren, digamos, que el nivel de electrolito siempre se encuentre entre un máximo y un mínimo. Si entonces son las inundadas, lo que voy a hacer es limpiar las baterías, limpiar, digamos, todas las conexiones, la conectividad, los bornes, sacarle todo el material particulado, abrirle los vasos y llenarle con agua destilada. ¿Sí? Todo ese trabajito hay que hacer cada vez que hacemos mantenimiento. Bueno, cargar la batería, como les dije, yo puedo ir haciendo un control, teniendo una tablita de vida útil de las baterías, y cada vez que le hago el mantenimiento, medir cuando está cargada, medir cuando está descargada el voltaje, e ir anotando. Y eso vamos a ir viendo que a medida que vayamos haciéndole a lo largo del año, de los 2 años, de los 3 años, las baterías, por ejemplo, las más comunes, las de electrolito líquido, van a ir disminuyendo esos niveles de voltaje, lo que me va a ir indicando que la vida útil de la batería se va cortando. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento en que lo tengo que cambiar. Y no es que cambio una batería, ¿sí? Sino tengo que cambiar todo el banco de batería. Yo no puedo dejar una batería que esté medio pelo, porque acuérdense, una batería que ande más o menos me va a tirar todo el banco abajo, ¿sí? El diseño y dimensionamiento de la aplicación justamente está en relación a qué exigencia le voy a dar a ese banco de acumulación, y siempre tener en cuenta un pequeño porcentaje de sobredimensionamiento, ¿sí? Para estirar un poquito más por ahí
los niveles de acumulación que tengo. Si es para una noche, ¿sí? Ponerle para una noche de 12 horas, si es para varios días, si son para 2 días, hacerlo para 3 y demás, ¿sí? Un poquito acá. Bueno, estos son más o menos todos los, todos los, em, todos los puntos que tenemos que tener en cuenta para analizar el tema de las baterías, ¿sí? Bueno, como les decía, si bien acuérdense que, como les comentaba, que esas reacciones que se producen dentro de una batería de plomo ácido de electrolito líquido, requieren un determinado nivel de temperatura. ¿Por qué? Porque justamente es favorable, porque esas reacciones, tanto de ida como de vuelta, se pueden hacer mejores, ¿no es cierto? Cuando tiene un determinado nivel de temperatura, pero llega a un determinado rango de temperatura en el cual decae no solamente la vida útil, sino el rendimiento de por sí de la batería. Vamos a ver que muchas veces, cuando se le hace mantenimiento, a veces se las ve hinchadas a las baterías, ¿sí? Cuando nosotros vemos una batería hinchada, fue justamente porque esa batería vino o fallada, o mal, o durante una sobrecarga. A lo mejor hubo un pequeño, qué sé yo, o, o cortocircuito porque no la mantuvimos bien, porque hay una conectividad medio rara, ¿sí? Y esa hinchazón justamente viene a que elevó mucho la temperatura y el polímero de contención sufre y entonces se hincha y se deforma la batería. Esa batería, bueno, lamentablemente perdió, digamos, vida útil, perdió calidad y me va justamente a tirar abajo el rendimiento de todas las otras baterías, ¿sí? Entonces, o tengo que cambiar esa batería, pero siempre por una similar, ¿sí? Acuérdense que yo no puedo, creo que más adelante está, cuando voy a armar un banco de baterías, tengo que tener cuidado de que todas las baterías estén al mismo nivel de calidad, que sean prácticamente de la misma marca, en general se estila usar de la misma marca, y que no es posible estén todas cargadas o que estén todas descargadas cuando las voy a conectar para hacer una carga en común. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un problema con una batería que, por ejemplo, tiene una determinada edad del banco de batería y yo detecto una batería con problemas, es complejo el cambio de esa batería porque lo tengo que hacer por una batería nueva. ¿Y qué va a pasar con esa batería nueva? Voy a estar disminuyendo el rendimiento porque esa batería nueva va a estar al mismo rendimiento que las otras, que es preferible a poner una batería vieja, ¿sí? Pero bueno, en fin, son muchas cuestiones que tengo que tener en cuenta cuando hablamos de baterías, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el tema de qué correcto y qué incorrecto. Esto es lo que yo les comentaba. Baterías de distintas calidades, de distintos fabricantes, ¿sí? Por más que tengan igual nomenclatura, por más que tengan igual capacidad, nadie me asegura que los materiales internos sean similares, porque por algo son de distintos fabricantes, ¿sí? Cada uno maneja distintos niveles de este, mm, requerimientos de la fabricación y bueno, nadie me asegura que sean iguales. Entonces, lo mejor siempre es trabajar con bancos de baterías conformados por baterías similares y en lo posible del mismo fabricante. Acá, bueno, se ven, por ejemplo, estas son las gelificadas, ¿sí? Fíjense que tenemos estas que están en buen estado, estas no tanto, ¿sí? Entonces,
Muchas veces, como yo le decía, por ejemplo, si yo tengo un buen banco de baterías y dispongo de un cargador de baterías que no esté a la altura de esas baterías, entonces me va a provocar que esas baterías tengan un bajo rendimiento, un bajo nivel de carga, que estén por debajo de sus posibilidades, ¿no es cierto?, de funcionamiento. Entonces van a provocar fallos, ¿sí? Me van a, como les digo yo, tirar abajo el banco de baterías, ¿sí? Por eso siempre es que tenemos que usar baterías de buena calidad, baterías todas conformando el banco de similar calidad, ¿sí? Y obviamente respetando la rutina de mantenimiento, como dice acá, que sugiere el fabricante. Ah, sí, sí. Si va a ser por bloques, sí, es conveniente, ¿sí? Cuanto es Vos, por ejemplo, podés armar los bloques, las cadenas de batería, de 2, de 4, de 6, como vos mejor te convenga, y siempre teniendo en cuenta esto, sí, que en algún problema, alguna sobrecarga, algún mal funcionamiento, puede provocar que yo tenga que cambiar. Entonces sí, voy a provocar el cambio de 2 bloques, que es mucho más económico si yo hago un bloque de 6, por ejemplo. ¿Sí? Ahí ya es más complejo, ¿por qué? Por el costo. Pero sí, si yo hago, por ejemplo, diagramo, bloquecitos de 2 y veo que en uno de los pares yo tengo un problemita, entonces va a ser mucho más económico cambiar ese par que cambiar por ahí 8 baterías completas. ¿Sí? Entonces, eso sí es aconsejable. ¿Sí? Y está todo asociado, como yo le decía, cómo yo armo mi banco de baterías. Por eso que yo le decía que tengo que entender bien el funcionamiento para poder entender bien cómo después voy a disponer ese banco de batería. Y esta es la parte un poco más compleja, si se quiere, de un sistema fotovoltaico. Bueno, aquí fíjense, es como está midiendo con un voltímetro, ¿sí? Los niveles de tensión, ¿sí? Fíjense, un borne positivo, un borne negativo, y aquí me está indicando cuánta carga tienen. Si por ejemplo, es una batería de 12 voltios que está en 1186, ¿sí? Está bastante cargada, ¿sí? Entonces está en un buen rango. Por ejemplo, fíjense, está, bastante descargada, 686. ¿Sí? Entonces, así es como se hace el control de carga de unas baterías. ¿Sí? Entonces, manejo, este tipo de mantenimiento, teniendo en cuenta el voltaje, siempre es aconsejable. ¿Sí? Porque ir anotando en una fichita que esté ahí, cerquita del banco de batería. Entonces, cada vez que hace mantenimiento, se llena la ficha, entonces ahí voy viendo cómo va yendo el rendimiento de ese banco de baterías. Bueno, esto por ejemplo es algo que no se tiene que hacer. Disponer un banco de baterías con distintos tipos de conexiones. Fíjense que aquí hay una conexión que está sacando un voltaje distinto al que tengo en el banco. Eso es algo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque justamente estoy exigiendo a estas baterías, ¿cierto? Mucho más que estas otras. Y están todas conformando un banco de baterías para un destino específico. Pero estoy sacando y quitando lo que tengo en un par de baterías para otro destino. Eso nunca se debe hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no después, cuando estas baterías bajen su rendimiento, me va a tirar abajo todo el banco de baterías. Como dice acá, descompensa el banco de baterías, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, un poquito lo que yo les decía. Lo que se desprende de la batería, como ensucia todo. Y sobre todo, esto tengo que tener especial cuidado en los bornes de conexión. ¿Por qué? Porque algunos materiales pueden generar una capa que conecte el borne positivo y el borne negativo
que pueda llegar a ser conductora, ¿sí? Entonces puede llegar a haber una explosión, puede llegar a haber un sobrecalentamiento, una sobreexigencia que me malogre todo el banco de baterías, ¿sí? Entonces voy a estar desperdiciando por un simple, por evitar simplemente el mantenimiento de ese banco de baterías, ¿sí? Entonces, y además hay que tener cuidado con eso. Cada vez que vaya a hacer el mantenimiento de estas baterías, tengo que tener un adecuado cuidado personal, ¿sí? Con barbijo, con filtros de aire, con guantes, no tener piel expuesta, ¿sí? Porque estos materiales son muy agresivos para las vías aéreas, para los ojos, para la piel, ¿sí? Entonces es un trabajo de mucho cuidado y obviamente que tengo que desconectar todo. Y tiene que estar todo desconectado porque donde me pegue una patada, sí, me voy a acordar bastante de todo este banco de baterías seguramente. Entonces todos estos requerimientos, este requerimiento de mantenimiento es necesario, es indispensable y es un trabajo que tenemos que hacer con mucho cuidado. Baterías en campo, ¿ves que tenemos? ¡Ay, no llegamos! Sí, sí, Ricardo, se puede hacer. Vos podés separar cada uno y para cada uno o para uno específico hacerle un banco de batería y los demás no. ¿Sí? Entonces, a uno, por ejemplo, donde vos vayas a hacer un circuito con enchufes para, qué sé yo, para cosas que vos querés que estén constantemente prendidas, le haces un banco de batería específico, solo para ese. O podés hacerle uno para cada uno. Exactamente. Por eso te digo que tiene que ver mucho con la configuración de tu sistema. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer vos? Entonces vas a diseñar cada uno de estos circuitos internos con un sistema por separado. Se puede hacer perfectamente. Sí, sí. Bueno, nos quedó un poquito de lo que es batería y sobre todo lo que viene en relación con baterías de litio. Sí, y algo relacionado a lo que había preguntado Ricardo antes, que si les parece, como ya no de más, lo vemos en la siguiente clase, ¿les parece? No se me enojan. Así lo vemos con detenimiento también.